Bueno, vamos a dar continuidad a este encuentro número 13 y tenemos hoy con nosotros al compañero Carlos Emilio López Hurtado, quien es el que nos va a dar esta segunda conferencia. Él nos va a hablar sobre el marco jurídico para el bienestar y la seguridad social en Nicaragua. Bienvenido, compañero Carlos Emilio. Buenos días. Es para mí un honor y una gran responsabilidad hablar del marco jurídico para el bienestar y la seguridad social. Y con esta intervención vamos a cerrar este diplomado, haciendo una súper síntesis del mismo y conectándolo con el tema del marco jurídico para el bienestar social y la seguridad social. Este diplomado que se imparte en esta gran universidad popular, política y jurídica, abierta al pueblo y al liderazgo protagónico de nuestra revolución. Hay dos formas de ver el bienestar social y la seguridad social. La primera es que bienestar y seguridad social es igual a seguro social, que es la protección que el Estado brinda a las personas, a los trabajadores y trabajadoras y sus familias, para asegurar el acceso a la asistencia médica en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. La segunda forma de ver el bienestar social y la seguridad social es que bienestar social significa la restitución de todos los derechos humanos. Bienestar social como todas las condiciones materiales y no materiales que las personas, familias y comunidades necesitan para alcanzar un desarrollo humano integral y armonioso. Y que la seguridad social es tan solo un componente del bienestar social. En este encuentro nos guiaremos por esta segunda concepción, que es la práctica de nuestro buen gobierno. Bienestar social es entonces la materialización de todos los derechos, absolutamente de todos los derechos reconocidos en la Constitución política y el marco jurídico general del país, que es el objeto de este diplomado. O sea, bienestar social es todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, damos gracias al Dios de toda justicia, al Dios de paz, por tenernos unidos, unidas en paz, por el bien común, por el bienestar social, el desarrollo y la felicidad de nuestro pueblo. Saludos a todas y todos los nicaragüenses que cursan este diplomado en ordenamiento jurídico nacional, nicaragüenses patriotas que aman y defienden el ordenamiento constitucional y el sistema legal del país. Saludamos a toda la militancia del FSLN, a todas las UBE y responsables de capacitación que reciben y replican este diplomado en cada barrio, comunidad, comarca de las zonas rurales y urbanas. Saludos a las UBE a nivel comunitario, distrital, departamental. Nuestro reconocimiento a la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua y al Consejo Nacional de Universidades, a la Casa Soberanía Miguel de Escoto Brockman de la UNAM Managua y a todo el equipo técnico, político y académico de mujeres y hombres que elaboran y envían los documentos, diseñan y mantienen en línea la plataforma virtual, a las que crean infografías y demás materiales en este proceso de formación jurídica y política. Nuestro reconocimiento a la doctora y compañera Marcelina Castillo y al ingeniero y compañero Roberto Blandino, que son los guías y facilitadores de estos encuentros virtuales. A cada uno de los compañeros y compañeras servidores y servidoras públicas que han presentado las conferencias magistrales, las cuales están sustentadas en la Carta Magna, en la legislación secundaria y en las buenas prácticas del gobierno de reconciliación y unidad nacional y de todas las instituciones y órganos del Estado en cuanto a la restitución y materialización de los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Este diplomado, que ha sido orientado por el comandante Daniel y la compañera Rosario,
es una genial idea, un grandioso proyecto de formación política y jurídica integral, porque va a permitir obtener una caja de herramientas para defender nuestra revolución con argumentos constitucionales y legales, para demostrar que nuestro gobierno tiene como fundamento la Constitución, que nuestro modelo es un modelo constitucional, un modelo de democracia integral, de justicia social, de derechos humanos, un modelo de derechos vivos, plenos, integrales. En el diplomado anterior estudiamos y reflexionamos sobre nuestro modelo sociopolítico y económico, que contiene todos los programas sociales, económicos y culturales que nuestro gobierno de paz impulsa en favor de toda Nicaragua. El diplomado que estamos concluyendo el día de hoy nos ha brindado las demostraciones jurídicas que revelan que todo, absolutamente todo, lo que hace nuestro gobierno está fundamentado en la Constitución política y las demás leyes de la República. Todas las políticas, planes y programas de desarrollo nacionales, municipales y regionales, en el caso de la costa caribe, lo que hacen es ser instrumentos, medios que permiten dar cumplimiento a cada capítulo, artículo, disposición y derechos contenidos en la ley superior y en toda la legislación ordinaria del país. Nuestro modelo sociopolítico y económico es totalmente respetuoso a lo que antes se conocía como Estado de Derecho. Así aparecía en nuestra Constitución originaria de 1987. Estado de Derecho significa el imperio de la ley, pero en las reformas constitucionales del año 2014 se cambió a Estado democrático y social de derecho. Así aparece en el artículo 6 de la Constitución. Nicaragua se constituye en un Estado democrático y social de derecho, que promueve como valores superiores la dignificación del pueblo a través de su ordenamiento jurídico. Estado social y democrático de derecho significa también el imperio de la Constitución y el imperio de la ley, pero además el imperio de la democracia y el imperio de los intereses sociales, de las grandes mayorías. El imperio de los derechos sociales significa la supremacía de la justicia social y los derechos humanos, como dice el mismo artículo 6 de la Constitución política, la preeminencia de los derechos humanos. Con este diplomado vamos a demostrar jurídica y socialmente que nuestra revolución es respetuosa de ese Estado democrático y social de derecho, porque nuestra revolución es creadora de derechos y hacedora de derechos, que nuestra revolución es en esencia una revolución de derechos sociales y de todos los derechos humanos. También vamos a tener todas las evidencias, ya tenemos todas las evidencias constitucionales, jurídicas y sociales para compartir con nuestro pueblo, para comunicarle a nuestro pueblo que mienten los que atacan nuestro modelo de igualdad, de equidad, de solidaridad, de inclusividad, de creatividad, de crecimiento económico y prosperidad, modelo protector de la madre tierra y garantista del bienestar social, el desarrollo humano y restituidor de los derechos humanos para todas las personas, familias y comunidades. Vamos a evidenciar que esos adversarios de nuestro gobierno, cuando ellos han sido gobierno, han violentado de forma flagrante y abierta la Constitución política, el Estado de Derecho, hoy Estado democrático y social de derecho, y que han mancillado las leyes nacionales, los derechos humanos reconocidos tanto en nuestro ordenamiento jurídico nacional como en las normas jurídicas internacionales. Ellos, cuando fueron gobierno, han sido destructores del bienestar social, y que el gobierno sandinista en su primer mandato, ordenado por el pueblo, fue constructor del bienestar social. Después vino el neoliberalismo, que fue desmantelador del bienestar social. Luego regresa el sandinismo de nuevo a gobernar con el pueblo y se convierte en un reconstructor del bienestar social.
Y es desde esta perspectiva que desarrollamos esta exposición, que es la misma perspectiva de los compañeros y compañeras que me antecedieron. Por eso iremos señalando de forma recurrente cómo durante el somocismo se violentaron los derechos de bienestar social y seguridad social, cómo el bienestar y la seguridad social se convirtió en una conquista del pueblo en la primera etapa de la revolución, cómo durante el neoliberalismo, que es lo mismo de decir neosomocismo, los derechos de bienestar y seguridad social fueron irrespetados, pisoteados, despreciados, y cómo estuvo a punto de ser totalmente privatizada la seguridad social, así como fueron privatizados los derechos de educación, salud, energía, telecomunicaciones. Estuvo a punto de ser privatizada el agua. Y cómo en esta segunda etapa de la revolución, liderada por el comandante Daniel y la compañera Rosario, se han rescatado, recuperado, restituido e implementado los derechos humanos en general y por lo tanto los derechos de bienestar y seguridad social como derechos fundamentales, derechos que apuntan a la universalidad, es decir, derechos reconocidos y ejercidos protagónicamente para todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna. Y ese goce y disfrute de esos derechos sociales, cómo se refleja en la mejoría de las condiciones de vida del pueblo. En este análisis de tiempo y de contracara de Estado somocista y neoliberal, quien incumple la Constitución y sus derechos, y Estado revolucionario, quien cumple y hace realidad la Constitución, las leyes secundarias y los derechos en ella reconocidos. Recordaremos así brevemente lo que hemos visto en todos los módulos y unidades, que la Constitución política ocupa una posición de supremacía, ya que es la ley superior, porque está por encima de todas las leyes, que es la ley matriz, porque de ella emana todas las demás leyes, que la Constitución es la carta magna, la ley fundamental, porque es la ley más importante. Asimismo, se autodefine la Constitución en su artículo 182. La Constitución política es la carta fundamental de la República. Las demás leyes están subordinadas a ella. No podrán tener valor alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones. La Constitución política es el contrato o pacto social, porque ahí está institucionalizado el gran acuerdo entre la sociedad y el Estado. Ahí está plasmado cuáles son los derechos reconocidos y cómo está organizado el Estado en cada uno de sus poderes e instituciones. Acá solo vamos a agregar una definición más para relacionarlo con el tema de hoy. Y es que la Constitución es la ley máxima del bienestar social. Ahí están contempladas todas las acciones que el Estado tiene que tomar para que el pueblo pueda vivir bien, tener bienestar, bien existir, buen vivir. Lo diremos en las palabras literales de la Constitución política en su artículo 4, que señala que el Estado está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano en cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas, humanísticas, como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense. Recordamos que en el Estado somocista y en el Estado neoliberal se irrespetaron los principios fundamentales de la Constitución política, ya que estos gobiernos fueron entreguistas, vendidos, vendepatrias y sumisos al poderío yanqui. Y el Estado revolucionario ha restituido los principios del Estado y la nación plasmados en los artículos del 11 al 14 de la Constitución política. Estos principios son la independencia, la soberanía, la autodeterminación,
la no injerencia en los asuntos internos de la nación, la lucha por la paz y el establecimiento de un orden internacional justo, resaltando y rescatando la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona y del pueblo. Todo esto se resume en las palabras del comandante Daniel Ortega: no somos colonia de nadie. También la Constitución señala que son principios del Estado, la nación nicaragüense, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes, el respeto a todas las formas de propiedad, la promoción de relaciones internacionales basadas en la amistad, la complementariedad, la solidaridad entre los pueblos, la reciprocidad entre los estados, el respeto al derecho internacional y la propugnación por construir la patria grande. Tenemos presente que las paralelas históricas, cuando dirigieron el gobierno y el Estado en su conjunto, no seguían las directrices constitucionales, sino que estaban subordinados al imperialismo norteamericano. Todos los poderes del Estado no eran independientes, sino que eran dependientes, ya que respondían a los intereses de las grandes empresas nacionales e internacionales. El Estado, cuando ha sido dirigido por el FSLN, nos sentimos orgullosos de ser miembros de este partido. Cuando el Frente Sandinista ha dirigido el Estado con la participación de distintas fuerzas políticas y del pueblo en general, ha edificado un modelo de democracia participativa y representativa. Y ese es el modelo de democracia que está en la Constitución Política de la República de Nicaragua. En el artículo 7 de la Constitución, que literalmente dice: Nicaragua es una república democrática. La democracia se ejerce de forma directa, participativa y representativa. En este y en otros artículos constitucionales se implanta un modelo de ejercicio del poder en donde el pueblo no solo elige a sus gobernantes, sino que además construye e implementa las políticas públicas y los programas sociales y económicos. Es decir, en donde el pueblo es protagonista del desarrollo, en donde el pueblo es presidente, como nos ha enseñado el comandante Daniel. Además, la revolución está construyendo un modelo o un sistema institucional, como lo dice la ley superior, en donde todos los poderes del Estado actúan siguiendo los preceptos constitucionales, cumpliendo cada poder con sus atribuciones y competencias: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y demás órganos de Estado. Así lo señala la Constitución de los artículos 129 al 174. Estamos trabajando coordinadamente, armónicamente entre sí, en función del desarrollo de la nación, como lo mandata la ley fundamental. Hoy en día, todos los órganos del Estado trabajamos en sintonía, cada quien desde sus funciones, aportando en este engranaje de un solo sistema de bienestar social y desarrollo humano. El artículo 129 de nuestra Constitución plasma: los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución. Remarcaremos: durante el neoliberalismo, los poderes del Estado no eran independientes. Es falso eso que nos venden, de que eran independientes de los unos de otros en sus funciones. Es mentira. Eran peones, eran esclavos, eran súbditos de los organismos financieros multilaterales, eran esclavos de los bancos, de la agenda de Washington, de las ordenanzas de la Unión Europea y de los intereses del gran capital nacional. Los ricos criollos, los hijos de los españoles nacidos en nuestras tierras, tampoco trabajaban armónicamente. Cada poder del Estado era un feudo,
por eso vivían en pleitos, como perros y gatos, y vendiéndose cada sí al mejor postor nacional e internacional. Los poderes del Estado eran ineficientes para formular y ejecutar programas de desarrollo, para administrar justicia social, para legislar en favor de los intereses nacionales. Solamente eran eficientes para enriquecer a unos cuantos y destruir los derechos constitucionales del pueblo. Hoy los poderes del Estado son eficientes. El Poder Ejecutivo es eficiente, formulando y ejecutando políticas y programas de desarrollo. El Poder Legislativo, en su máxima expresión, la Asamblea Nacional, es eficiente, creando leyes, aprobando leyes en favor de los derechos del pueblo. El Poder Judicial es eficiente, administrando justicia para reducir la impunidad, para garantizar el acceso universal a una justicia de calidad. El poder electoral es eficiente en la administración y conducción de los procesos electorales. Tenemos que señalar que en este mandato constitucional, no solamente los poderes e instituciones del Estado debemos cumplir la Constitución y las leyes, sino también las personas naturales y jurídicas, ya que nadie está por encima de la ley. Las empresas, las iglesias, las asociaciones, las universidades, los medios de comunicación y demás instituciones deben de cumplir con lo que dice el ordenamiento jurídico nacional. Y eso es lo que hace nuestro sistema institucional estatal, cumplir las leyes y hacer que todas y todos cumplamos las leyes. Tenemos conciencia que los partidos liberales y conservadores, cuando han tenido la hegemonía en el Estado, han violentado de forma masiva y sistemática los derechos constitucionales, derechos individuales, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo, los derechos de la familia, de la mujer, de la niñez, de la juventud, de las personas adultas mayores, del campesinado. Esos gobiernos ignoraban los derechos laborales, los derechos de los pueblos originarios, y cuando digo ignoraban no me refiero a que no tenían conocimiento, sino que me refiero a que vulneraban estos derechos, vulneraban los derechos de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos afrodescendientes de la costa caribe. Y por el contrario, la revolución en su primera y segunda etapa ha convertido los derechos constitucionales en programas sociales, económicos y culturales. Esos derechos constitucionales, que son derechos individuales y colectivos de las personas, familias y comunidades, y de todos los sectores de la población, luchando por la erradicación de la pobreza y extrema pobreza y enrumbando el país por rutas de prosperidad colectiva y desarrollo humano inclusivo, desarrollo humano compartido. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, desde el año 2007 hasta la fecha, ha venido construyendo políticas, y una de sus políticas máximas, la política de país, la política máxima, la política nacional, llamada en sus tres versiones Plan Nacional de Desarrollo Humano, y en la última, en la cuarta versión y última, que es la que está vigente, Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, esta política del pueblo, el centro de la misma es la persona, la familia y la comunidad. Y gracias a los buenos resultados obtenidos del 2007 hasta el 2014, en las reformas constitucionales de ese año, se incorporó al texto constitucional esta filosofía y praxis de reconocer a la persona, a la familia y a la comunidad como centro del desarrollo. La persona y la familia y la comunidad como origen y el fin de la actividad del Estado. El artículo 6 de la Constitución señala: los ciudadanos y ciudadanas y la familia son elementos protagónicos en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos del Estado. Y el artículo 70 en la parte final dice: la persona, familia y comunidad son elementos protagónicos del Plan Nacional de Desarrollo de la Nación. El modelo de economía neoliberal
fue inconstitucional. Ellos nos dicen a nosotros, le señalan a nuestro presidente, a nuestro comandante Daniel, que es inconstitucional y que las cosas que hacemos son inconstitucionales. Es totalmente falso. El modelo de economía neoliberal fue inconstitucional, ya que privatizó los derechos, los recursos, las finanzas públicas en función de la oligarquía y las grandes empresas. La rectoría de los temas nacionales los tenía el mercado y sus empresas, no era el Estado. En cambio, el gobierno de reconciliación y unidad nacional es constitucional, es puramente constitucional, porque obedece al modelo económico de finanzas públicas y de justicia social reflejado en la Constitución, que apunta al cumplimiento de los derechos económicos, la eliminación de la pobreza y la instauración de una economía creativa, una economía con justicia social, una economía que redistribuye los ingresos y las riquezas nacionales en todos los sectores de la población, priorizando a quienes antes, durante el somocismo y durante el neoliberalismo, estaban excluidos. Y nuestro gobierno administra los recursos públicos con eficiencia y transparencia en función del bien común. Los gobiernos libero-conservadores no cumplieron con el imperativo legal de la supremacía constitucional, ni cumplieron con los mecanismos de control constitucional por medio de los recursos constitucionales que hicieran efectivo el cumplimiento de la Carta Magna y los derechos que ella reconoce, que reconoce para todas las personas. En esos gobiernos, en la cúspide del ordenamiento jurídico, no estaba la Constitución, sino que estaban los dictámenes de los organismos internacionales y de los poderes ideológicos y económicos. En la revolución ha estado en el pináculo del sistema legal del país la Constitución, de acuerdo al artículo 182 de la misma. La justicia constitucional ha operado la justicia constitucional en favor del pueblo, y el pueblo ejerce los mecanismos de control constitucional que están en el artículo 184 de conformidad a la ley de justicia constitucional. Esta ley se aplica desde el sistema institucional y desde el poder judicial. A la par de la justicia constitucional, el pueblo goza de la justicia económica, la justicia climática y la justicia social. Y todas las políticas de Estado obedecen a la Constitución, están supeditadas a la Constitución, emanan de la misma, y todos los programas económicos, sociales, estrategias de desarrollo urbano y rural emanan de la Constitución. Las prácticas de género, el desarrollo en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, emana de la Constitución, porque nuestra ley suprema señala que el Estado tiene que eliminar todos los obstáculos que impidan el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres. Y nuestro gobierno ha practicado ese mandato constitucional. No es por casualidad que estamos en los primeros lugares en el mundo en cuanto al cumplimiento de los derechos de las mujeres, según el Foro Económico Global, según ONU Mujeres, según la Unión Interparlamentaria. Pero lo relevante no es que lo digan estos organismos internacionales, sino que el pueblo, que tiene ojos para ver y oídos para oír, lo testifica, y las mujeres que disfrutan la restitución de sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, así lo proclaman a los cuatro vientos. A los cuatro vientos, las mujeres proclaman, las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad, las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, dan testimonio que en nuestro país se restituyen los derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución Política, en el Código de Familia, en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades para las Mujeres, entre otras. El ejercicio de los derechos políticos durante las administraciones de los gobiernos Chamorro, Alemán Lacayo, Bolaño Geyer
y de sus allegados, los Belli, los de Franco, los Harding, los Krieger, los Pereira, los Cuadra, los Chamorro, en todas estas administraciones de gobierno de los ricos, de los derechos para unos cuantos, para quienes tenían el poder económico, los derechos políticos eran frágiles. Se presentaban vulneraciones al derecho a elegir y a ser electo. Todas y todos los que estamos sintonizados, los que estamos conectados, los que reciben estas réplicas, recordamos las irregularidades, los fraudes y los ríos de boletas y actas en favor del FSLN en los cauces de Managua. En estos nuevos tiempos, el poder electoral garantiza el cumplimiento de lo que señala la ley electoral, de lo que señala la Constitución, de lo que señala cada una de las normas jurídicas que regulan los derechos políticos. Y el poder electoral hoy posibilita que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a elegir y ser electo, puede ejercer el derecho al voto libre, universal, directo y secreto, garantizando resultados ágiles, eficientes y transparentes, fortaleciendo así la democracia viva, la democracia en todos los ámbitos. De 1990 al 2006, el Estado de Nicaragua hizo poco uso de los mecanismos de la ley de emergencia para decretar estados de emergencia en todo el territorio nacional o en algunos lugares frente a eventos de la naturaleza que causaban desastres. Eran gobiernos inhumanos e insensibles. En estos nuevos tiempos, tiempos de solidaridad, nuestro gobierno hace uso de los mecanismos constitucionales y de la ley de emergencia y de la ley creadora del Sistema Nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres, para realizar todas las acciones necesarias para prevenir, mitigar, atender y rehabilitar al pueblo, a las familias, frente a cualquier evento de la naturaleza o hechos humanos que atenten contra la seguridad de la nación. Los gobiernos que se guiaban por las leyes del mercado, esa era su guía, esa era su constitución, las leyes del mercado, las leyes de la libre oferta y demanda, de la mano invisible que hablaba su Dios, Dios con D minúscula, el mercado. Era la línea de Adam Smith, su teórico británico, que propuso que el valor de la mercancía era lo más importante. En el capitalismo todo es mercancía y el mercado debe dirigirlo todo desde su perspectiva, y las empresas no deben tener regulaciones y el Estado debe desaparecer, dice esta teoría. Estas concepciones eran las que estaban por encima de las leyes, inclusive por encima de la misma Constitución. Nuestro modelo, y lo reiteramos, está inspirado, basado, orientado por la Constitución política, en todos los temas que hemos venido mencionando, y también en lo relacionado a los derechos laborales. Durante ellos fueron gobierno, no pintaba el Código del Trabajo en las relaciones empleadores-trabajadores. En esos tiempos del poder empresarial totalitario se violentaron los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado que eran mandados al desempleo, y los trabajadores de las empresas nacionales e internacionales, quienes no se les respetaban sus derechos laborales constitucionales. Esos tiempos no volverán, porque nuestro gobierno, que es el gobierno de los trabajadores, respeta la legislación laboral. Hoy nos regimos por la Carta Magna y por la legislación laboral, es decir, el Código del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y la seguridad laboral. Por eso los trabajadores son una prioridad en el gobierno sandinista, y son protagonistas los trabajadores en la lucha por erradicar la pobreza, son protagonistas en la construcción del desarrollo integral del país, y existen una serie de programas para restituir los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. La ley fundamental y las leyes sociales fueron incumplidas por los gobiernos anti-bienestar social, ya que privatizaron casi todos los derechos sociales y los convirtieron en mercancías, como decíamos antes. El pueblo tenía que pagar por las prematrículas, las matrículas, las mensualidades,
el derecho a examen, a entrega de boletines, a graduarse. Los colegios eran cajones vacíos y sucios, sin pupitres, sin agua, sin luz eléctrica, los maestros convertidos en cobradores. Y la salud destruida, destruida igual que la educación. Se tenían que asumir los medicamentos, la sangre, la sábana, las jeringas, porque no había nada en las unidades de salud. Y quienes querían tener una atención más o menos, tenían que ir a las partes privadas de los hospitales públicos. Todo eso era inconstitucional porque violentaba lo dispuesto en la ley matriz, en las leyes secundarias que establecían que la educación y la salud deben de ser gratuitas y universales. Nuestra revolución de bienestar social ha creado un sistema educativo en donde se respeta en todos los niveles educativos, en todas las modalidades educativas, una educación gratuita, de calidad, integral, multicultural, pertinente, contextual, que se ajusta a la realidad. Educación en un segundo idioma, educación musical, educación para la paz, para el respeto de los derechos de las mujeres y la protección de la madre tierra. Un sistema que construye y dignifica los ambientes escolares, en preescolar, primaria, secundaria, en la educación técnica, tecnológica y universitaria. El país entero se viste de escuelas, colegios y centros tecnológicos y recintos de educación superior. Todos los ambientes renovados, nuevos, bonitos, modernos, dignos para nuestra niñez, adolescencia y juventud, para las personas adultas mayores. Se hace realidad lo que plasma el artículo 58 y los artículos 116 al 125 de la Constitución, lo que señala la Ley General de Educación, la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Promoción al Desarrollo Integral de la Juventud Nicaragüense, entre otras. Nuestra revolución del buen vivir ha creado el modelo de salud familiar y comunitario, creando un sistema de salud en donde ésta es ejercida y disfrutada por el pueblo en gratuidad, calidad, con cariño, especialización, infraestructura, equipos modernos y con alta tecnología. Un modelo de salud preventivo, por eso la prevención de todas las epidemias, incluyendo la COVID-19, por eso la inmunización o vacunación masiva al pueblo. Pero también este modelo, además de preventivo, es curativo, es atencional, es rehabilitador, un modelo que atiende de manera integral la salud física, mental y social. Tenemos la más grande y mejor infraestructura de salud pública de América Central. Igual que en educación, una infraestructura mejorada, dignificada y en muchos casos totalmente nueva en hospitales, casas maternas, centros de salud, clínicas especializadas. Todo esto de conformidad con la Ley General de Salud, con la Ley de Medicina Natural Ancestral, con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales, con la Ley de Venta Social de Medicamentos, con la Ley creadora del Centro Nacional de Clínicas Móviles, entre otras leyes. No las podemos mencionar todas en cada aspecto. Los neoliberales, por el contrario, se enriquecían de la salud y la educación, verdaderos vampiros sin alma. El Gobierno de Reconciliación y de Unidad Nacional cumple todas las disposiciones constitucionales y de las leyes secundarias en materia de educación y salud. Ahora, en materia de medio ambiente, los gobiernos neoliberales convirtieron a la madre tierra también en una mercancía. Las empresas nacionales y transnacionales explotaban de forma inmisericordia todos los recursos de la naturaleza, los bosques, las tierras, la flora, la fauna, los recursos mineros y energéticos. Nuestro gobierno ha promovido el amor, el cuidado, el respeto, la preservación por la madre tierra, desarrollando una política y una estrategia nacional para enfrentar el cambio climático y la variabilidad climática. Y estamos cumpliendo lo que dice nuestra Constitución Política en su artículo 60. Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable, así como la obligación de su preservación, el bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la madre tierra. Esta debe de ser amada, cuidada y regenerada, señala la Constitución. El bien común de la tierra y de la humanidad nos exige
que entendamos la tierra como viva, sujeta a la dignidad presente, pertenece comunitariamente a todos los que la habitan y al conjunto de los ecosistemas. La tierra con la humanidad formamos una única unidad compleja. Llevamos a la práctica lo que establece la Ley General de Medio Ambiente, la Ley General de Aguas, la Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Biodiversidad Ecológica, las leyes que crean refugios silvestres, parques naturales, áreas protegidas, reservas biológicas y otras leyes ambientales. Por eso los programas para reforestar, arborizar, cuidado de las especies en peligro de extinción, cosechas de agua, producción, utilización de tecnologías amigables con la tierra, estrategias de conservación de la vida, estrategias de protección de los recursos hídricos y patrimonios naturales, estrategias para las energías renovables y cambio de la matriz energética y tantos más programas de protección a la naturaleza, porque por los corazones de los sandinistas nos corre la sangre rojinegra para defender la patria, el territorio, la bandera azul, blanco y azul, y corre también en nuestras venas la clorofila verde para defender y cuidar la madre tierra. Esta traducción de la Constitución a programas sociales es lo que llamaríamos bienestar social. Bienestar social para todas las personas, sin discriminaciones de edad. Es decir, bienestar social para la niñez, adolescencia, juventud, para las personas adultas y las personas adultas mayores. Bienestar social con perspectiva de interculturalidad. Es decir, bienestar social para los pueblos originarios y afrodescendientes del Caribe, los misquitos, mayagnas, ulguas, ramaquíes, garífonas, crioles, para los pueblos originarios del Pacífico, los chorotegas, los cacaoperas, los matagalpas, los subtiaba, los niquiranos y el pueblo de Monimbó, entre otros pueblos, así como los pueblos mestizos del país. También bienestar social independiente del origen geográfico y de residencia, es decir, bienestar social para el campo y la ciudad. Derechos para todas y todos, como tantas veces nos lo ha dicho la compañera Rosario, y que ahora está plasmado en las cartillas que nuestros ministerios de gobierno están divulgando casa a casa. Y es que así está plasmado en la Constitución Política, en el artículo 27, que dice: todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a su protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. Y luego la Constitución en el artículo 46 remarca: en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Podemos afirmar sin lugar a dudas que neoliberalismo significa violación abierta, palpable, visible, cruda y despiadada a todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución, incluyendo los derechos sociales o derechos de bienestar social, y que revolución significa cumplimiento, respeto y restitución de todos los derechos, incluyendo los derechos sociales, los derechos colectivos o derechos de bienestar social. Los programas que reflejan, que materializan esos derechos de bienestar social son los programas de seguridad alimentaria, de vivienda, de infraestructura vial, caminos, carreteras, puentes, créditos para la producción, bonos productivos, patios saludables, paquetes alimentarios para las personas en situación de vulnerabilidad, financiamiento e inversión para las exportaciones, tecnologías para mejorar la producción y la productividad en el campo, en el mundo agropecuario, programas de producción, consumo y comercio, programas de promoción de la asociatividad, el cooperativismo, el emprendedurismo, para el trabajo por cuenta propia, programas de luz eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, programas de titulación de la propiedad, de la Red Nacional de Ciudades Creativas, programas de fomento y desarrollo de las industrias culturales y recreativas, programas de turismo diverso, turismo cultural, creativo, turismo religioso, turismo comunitario, los programas de los centros de desarrollo infantil, el programa Amor por los más chiquitos y chiquitas, las escuelas de oficio, los institutos tecnológicos, las universidades regionales en la costa caribe, universidades comunitarias,
la universidad en campo, la universidad en línea que nos permite llegar a las casas, a la U, a los espacios en donde ustedes están. Las casas y centros para las personas con discapacidad, los programas para las personas con necesidades especiales, para las personas adultas mayores, el programa Todos con Voz para las personas con discapacidad, el programa de la merienda escolar, el programa de la televisión educativa y en general los programas dirigidos a la niñez, la adolescencia y la juventud, los programas de vacunas para todos y todos. Y todos estos programas y otros que no nos da el tiempo para mencionar son programas con prácticas de género, es decir, en donde las mujeres son protagonistas de todos estos programas. Todos estos programas que hacen realidad los derechos constitucionales. Cuando escuchemos, cuando comuniquemos, cuando estamos en el protagonismo de estos programas, recordemos que estos programas hacen vida, materia, concreción, realidad. Estos programas encarnan la Constitución en la familia, en el pueblo de Nicaragua. Y esos programas constituyen este sistema de bienestar social. No podemos olvidar que los grupos políticos que siempre han sido adversarios al legado de los caciques Nicaragua, Diriangén, Agateite y demás caciques, esos grupos políticos opositores al legado de José Dolores Estrada, de Andrés Castro, de Benjamín Celedón, de Augusto C. Sandino, de Blanca Arauz, de Santos López, de Carlos Fonseca, de Tomás Borges y de tantos miles de héroes, heroínas y mártires y de la patria y de la revolución, esos grupos políticos que en realidad eran un solo grupo económico, unas cuantas familias que cuando han tenido la representación del Estado recurrentemente cedieron la soberanía del pueblo. Hoy estamos hablando de bienestar social y hemos dicho que bienestar social es la concreción de todos los derechos, pero también, además de todos estos derechos, bienestar social es lo que está referido al seguro social. Y vamos a hacer algunos punteos sobre el seguro social que fue creado en la primera etapa de la revolución, porque durante el somocismo tenían seguridad social únicamente los trabajadores de las ciudades y tenían seguridad social únicamente los trabajadores de algunas instituciones del Estado y de los bancos. Sin embargo, el Estatuto de Derechos y de Garantías de los nicaragüenses, que se aprobó en 1979, creó por primera vez en la legislación nacional el derecho de seguridad social. Luego hubo un decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en donde se estableció, el decreto número 331, estableció la Ley Especial de Prestaciones de Seguridad Social para todos los trabajadores mineros. Es un decreto de 1980, porque es que los trabajadores mineros durante el somocismo vomitaban los pulmones en las minas. Y por primera vez la revolución, en su primera etapa, creó un decreto en donde reconoce derechos de seguridad social para los trabajadores mineros. Luego tenemos otra disposición jurídica que avanzó en el reconocimiento de los derechos de seguridad social, que es la ley 726, ley especial para las pensiones de los servidores públicos. Dije antes que durante el somocismo solamente algunos trabajadores del Estado tenían derecho a la seguridad social. Durante el sandinismo, en la primera etapa, con la ley 726, todos los trabajadores del Estado, sin excepción, tenían derecho a la seguridad social. Luego tenemos la ley 974, que se crea también en la primera etapa de la revolución, que es la ley de seguridad social. Y esa ley de seguridad social de 1982 es la misma que está vigente hasta el día de hoy. Es decir, la revolución en su primera etapa institucionalizó el seguro
social. Y podemos ver la diferencia de lo que era la seguridad social en el somocismo y en la revolución, porque durante el somocismo la seguridad social cubría a los niños y niñas hasta los 2 años. En esta ley, en este marco jurídico creado por la revolución, se protegen los derechos de los niños y niñas, hijos de las personas aseguradas hasta los 12 años. Durante el somocismo, solamente las esposas, de los pocos que estaban asegurados, menos del 10% de la población estaba asegurada, de la población trabajadora, solamente las esposas. En revolución tienen derechos de seguridad social las esposas o las compañeras de vida, es decir, las cónyuges o las convivientes. Durante el somocismo tenían derecho a seguridad social, ya decíamos antes, solamente algunos trabajadores urbanos. Durante el sandinismo, en su primera etapa, tienen derecho a la seguridad social los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad. Luego hubo otra norma jurídica que amplió derechos de seguridad social, de los derechos establecidos en las leyes mencionadas anteriormente. Y se creó el reconocimiento de los derechos para las personas que se encuentran vinculadas a otras en una relación jurídica, ya sea una persona natural o jurídica, de los trabajadores de cooperativas, de los miembros de asociaciones gremiales, para los que fueran parte de los programas de reforma agraria. Y también se crea el seguro facultativo, en donde se pueden inscribir profesionales, ministros de cualquier culto, se pueden inscribir las personas que hayan dejado de estar sujetas a los regímenes obligatorios del seguro social, las familias de un empleador que presten servicios sin remuneración, las personas nicaragüenses que presten sus servicios en misiones diplomáticas, los dueños de propiedades agrícolas y demás empleadores. La legislación de seguridad social en Nicaragua protege a la vejez y se le otorga a las personas, digo vejez porque así dice la ley literalmente, pero digamos las personas adultas mayores, se reconoce pensión vitalicia, pensión de por vida a quien se jubile, asignaciones familiares, que son una cuantía adicional al monto de la jubilación. Por ejemplo, un 13.5% para la esposa y compañera, un 9% para los hijos e hijas, un 9% para los padres, adicional a la pensión que se establece. También tenemos en nuestra legislación social sobre seguro social que se cumple lo que es la readaptación para la persona adulta mayor. Y aquí nuestro gobierno ha creado el PELCAM, que es un programa para las personas adultas mayores para su inserción social. Se les brinda capacitaciones en pintura, baile, canto, electricidad, computación en las distintas delegaciones del INS. La edad mínima de retiro en Nicaragua no puede exceder los 60 años. Es decir, 60 años es la edad mínima para jubilarse. Y debemos de sentirnos orgullosos de ese derecho, porque en otros países es a los 65 años, a los 67 años, a los 70 años. Y el Banco Mundial y otros organismos internacionales han presionado a nuestro gobierno revolucionario para que suba la edad de jubilación. Y el comandante Daniel se ha parado firme y ha dicho no, vamos a mantener la edad de 60 años. Todas las pensiones, jubilaciones y prestaciones sociales que estoy mencionando se cumplieron durante la primera etapa de la revolución y en esta segunda etapa de la revolución. Hay una ley, que es la ley número 160, que establece otros beneficios adicionales para las personas jubiladas, que tiene que ver con el hecho de que el monto de las pensiones iniciales no puede ser inferior al salario mínimo de la actividad de su último empleador, que las personas jubiladas tienen derecho a ser atendidas en todas las unidades de salud y que se les practiquen exámenes médicos, que tienen derecho a recibir medicinas en las farmacias del INS, que no están sujetas a la retención de las indemnizaciones, que están exentos de impuestos sobre la renta de las viviendas en las que habitan, que pagarán solamente el 50%, que consuman los primeros 150 kilowatts en la tarifa de energía eléctrica,
que la Autoridad Nacional del Agua sufrague el 30% del valor de la factura mensual de los servicios prestados en sus viviendas por agua potable, que Telcor sufraga a su cargo el 20% de la factura mensual de los servicios telefónicos domiciliares por llamadas de las personas jubiladas, que las certificaciones personales que se otorgan en los registros públicos se expiden gratuitamente en favor de las personas jubiladas o de los cónyuges, la exoneración del 50% del pago de los pasaportes, el subsidio de los servicios de funeral para la persona jubilada como a su cónyuge o compañero o en unión de hecho. Todos estos derechos, más otros que no nos dé el tiempo de mencionar, como la entrega gratuita de carnet, etcétera. Todos estos derechos que estoy mencionando se trataron de privatizar. El seguro social se trató de privatizar durante el neoliberalismo. Recordemos las clínicas médicas provisionales, eso fue un ensayo de privatización del INSS, y hubieron muchos otros ensayos, pero les voy a mencionar una ley que aprobó el neoliberalismo, el decreto presidencial 38794 de septiembre de 1994. Por medio de ese decreto suspendieron las pensiones de vejez reducida que estaban reconocidas en la Ley de Seguridad Social y en su reglamento que había creado la revolución, violentando así los derechos humanos de miles de jubilados. Y aquí recordamos al MAM, recordamos a Porfirio García, que en paz descansa, reclamando ese derecho que había sido creado por la revolución. Y nuestra revolución en esta segunda etapa restituyó ese derecho. El comandante Daniel lo restituyó por medio de un decreto presidencial, es decir, recuperó, rescató la pensión reducida de vejez, y luego la Asamblea Nacional lo institucionalizó por medio de una ley. Quiero recordar una ley que aprobó el neoliberalismo en mayo del 2005, Ley de Seguridad Social. La aprobaron con mayoría liberal y que el Frente Sandinista se opuso. En esa ley de seguro social convertían al INSS en una especie de holding empresarial, dividiendo los seguros de riesgo profesional administrados por empresas y los seguros contingentes a mediano plazo, viudez, invalidez, muerte o orfandad, y también pretendían que los seguros de invalidez, vejez y muerte fueran asumidos por sociedades administradoras de pensiones. Esos que supuestamente defendían al INSS en el 2008, privatizaron al INSS por medio de esta ley del 2005. Pero ¿qué pasó con esta ley? Terrible hubiera sido que esa ley hubiera quedado en vigencia, porque a estas alturas, igual que las telecomunicaciones, igual que la energía eléctrica, el INSS sería de una empresa internacional o nacional. Pero la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sentencia número 1 de marzo del 2008, declaró, ya en estos tiempos de revolución, declaró inconstitucional esa ley y la derogó. La derogó, y la Corte Suprema de Justicia, en estos tiempos de revolución, asumió ese caso de oficio. ¿Qué nos dice esto? Que la revolución sandinista no solo es creadora de la Constitución, no solo es defensora y aplicadora de la Constitución en favor del pueblo y del bien común, y que los partidos no sandinistas son opositores a la Constitución, son desobedientes, profanadores, violadores y enemigos de la Constitución. Y por eso cuando andan en campaña no tienen vergüenza en decir que van a crear una nueva Constitución. Claro, porque la actual no responde a sus intereses. Pero la bancada del Frente Sandinista no permitió en aquellos tiempos, ni permitirá, no pudieron ni podrán sustituir la Constitución vigente, que es una Constitución revolucionaria. Quisiéramos decir tantas cosas más sobre los derechos restituidos para los trabajadores en materia de pensiones, de jubilaciones, de subsidios de todo tipo que se entregan por vejez básica, por vejez ordinaria, por vejez postergada, por vejez anticipada, indemnizaciones, pensiones que se dan a las madres de héroes y mártires, pensiones a las víctimas de guerra, entrega de prótesis, de órtesis, ferias de emprendimiento para las personas adultas mayores,
tantas y tantas otros derechos restituidos. Y ya vamos cerrando diciendo que en abril del 2018 ellos usaron como pretexto el tema del INS para mover esas fuerzas de oscuridad contrarias a la constitución política de la República, cuando en realidad ellos lo que querían hacer, como dije antes, era privatizar el INS, subir la edad de jubilaciones, quitar una serie de pensiones y de subsidios que nuestro gobierno entrega. La Constitución política, y cierro con esto, la Constitución política en el artículo 2 señala, recordando lo que pasó en abril del 2018, reza la Constitución: la soberanía del pueblo, la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema político, cultural, económico de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, directo y secreto, sin que ninguna persona o grupo de personas se arroguen la representación del Estado. Nosotros decimos que fue un intento de golpe de Estado fallido, frustrado, porque desde una mesa, como lo dice la Constitución, un grupo de personas que ni siquiera pudieron caber en el avión, personas llenas de odio, personas enemigas del pueblo que querían desbaratar este modelo de bien común, de esperanza, de bienestar y seguridad social, querían irrumpir el orden constitucional y derrocar a un presidente, a una vicepresidenta, al comandante Daniel, a la compañera Rosario, electa por amplia mayoría, con plena legitimidad social, en el marco de la Constitución y de las leyes, y querían también reemplazar a todos los servidores y servidoras públicas electas por el pueblo, pero no pudieron. Estaban llenos de odio, querían desbaratar este modelo, pero no pudieron ni podrán, no pudieron ni podrán. Que el Dios de toda paz, de toda justicia, nos siga bendiciendo, hermanas y hermanos, y nos siga dando victorias una y una más hasta el infinito para su gloria y para la vida plena de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al compañero Carlos Emilio López por esta conferencia amplia que nos ha dado sobre este marco jurídico. Él no habló solamente del marco jurídico que tiene que ver con el bienestar y la seguridad social, sino que nos hizo todo un cierre de lo que es este diplomado en ordenamiento jurídico de Nicaragua, que nosotros iniciamos en el 2023 y que ya el año pasado, en 2022, hablábamos del modelo sociopolítico y económico que estábamos construyendo aquí en nuestra Nicaragua. Pero era necesario que nosotros viéramos cuál es ese marco jurídico que nos sirve de base para todas estas políticas que nosotros estamos implementando actualmente. Y él nos ha hecho un cierre, excelente cierre, un cierre fenomenal. Entonces le agradecemos al compañero Carlos Emilio por estar con nosotros hoy en este encuentro número 13 del Diplomado en Ordenamiento Jurídico de Nicaragua. Pero a mí me gustaría cerrar con unas palabras que el comandante Daniel Ortega nos decía el 23 de agosto de 2021, que calza con este tema que el compañero nos está desarrollando. Y seguiremos entregando una educación de calidad, acompañada de la merienda escolar. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los que demandan, los que necesitan la merienda escolar? Los más pobres. ¿Se la vamos a negar? No. Se la vamos a asegurar y se la vamos a multiplicar esa merienda escolar. Ellos privatizaron los hospitales, sí. La salud pública la privatizaron, así como las escuelas.
y cuánto les arde y les molesta ver cómo estos años se han multiplicado los puestos de salud, se han multiplicado los hospitales. Esto nos ha dado condiciones extraordinarias en un país como Nicaragua. Se quedan asombrados los vecinos cuando se encuentran que en estos años hemos logrado crear un sistema de salud que le ha permitido a Nicaragua enfrentar estas pandemias sin dejar por fuera a la gente pobre, atendiendo a todos los nicaragüenses, sin dejar por fuera a nadie, independientemente de sus condiciones económicas, sociales. Porque defender el derecho de la vida es un principio sagrado y tenemos que seguirlo defendiendo, no solamente para enfrentar pandemias como esta, sino para enfrentar todas las enfermedades, los accidentes, todas las condiciones que se han creado para ir instalando puestos de salud, hospitales, hasta en el último municipio del país. ¿Cómo les molesta? ¿Cómo les molesta ver ahí a los hermanos del sistema de salud acompañados de la población inaugurando un puesto de salud, inaugurando una casa para atención de las mujeres embarazadas, inaugurando un hospital, incorporando al sistema de salud tecnología que no existía en Nicaragua? Y de esto ya nos habló el compañero Carlos Emilio al detalle, y también la ministra de Salud nos decía en la primera conferencia cuáles son todos estos avances que vamos teniendo en materia de salud. Entonces le agradecemos al compañero Carlos Emilio por su excelente cierre que nos ha dado con este diplomado de ordenamiento jurídico en Nicaragua. Muchas gracias, Carlos Emilio. Hay un grupo de compañeros y compañeras de la Costa Caribe que nos están mandando mensajes, saludos, y también a compañeros y compañeras del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional Tecnológico INATEC. Un abrazo fraterno. Bueno, un abrazo, Carlos Emilio, gracias. Muchas gracias.